Bueno, muy buenos días a todas y todos. En nombre de Resimple, queremos saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy a este conversatorio, La nueva era del reciclaje, aprendizajes y desafíos. Antes de partir, queremos saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Vamos a saludar al subsecretario de Medio Ambiente, a Maximiliano Proaño. Muchas gracias por acompañarnos. También queremos saludar al alcalde Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Muchas gracias, alcalde, por estar aquí hoy. Queremos saludar también a Hugo Bando, presidente ejecutivo de Resimple. Queremos saludar a Javier Fuentes, gerente general de Resimple, a nuestro directorio, que también nos acompaña, a los representantes de nuestras marcas socias, también a los directores comunales de medio ambiente y de sustentabilidad, a quienes nos acompañan de forma presencial y particularmente a todos quienes nos acompañan en el Zoom, de forma online. Para poner en contexto, les queremos contar que hace 8 meses entró en vigencia la ley REP. Y en este segundo año de implementación nos pareció un buen momento para darnos un espacio y reunirnos con los diferentes actores del ecosistema para abordar las principales lecciones y desafíos de la ley. Nos gustaría que este sea un espacio de conversación donde cada uno pueda exponer sus perspectivas, aprendizajes y desafíos durante este proceso. A continuación, queremos invitar a Hugo Bando, presidente ejecutivo de Resimple, para que nos dé la bienvenida a esta instancia. Muchísimas gracias. Bueno, primero, muy buenos días. Bienvenidos a este conversatorio Resimple, la nueva era del reciclaje, aprendizajes y desafíos. Voy a reiterar los saludos al subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, a nuestros panelistas, el alcalde de Independencia, muchas gracias, alcalde Gonzalo Durán, a la directora del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, Fernanda Valdivieso, al gerente general de Atando Cabos, una cleantech chilena dedicada al reciclaje de plásticos relacionados al rubro de la salmonicultura, Michel Compañón, y el ex superintendente de Medio Ambiente y director de posgrados de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián Cristóbal de la Maza. Sin duda, cada uno de ustedes tiene mucho que aportar en esta conversación. Saludo muy especialmente, además, a nuestros socios que nos acompañan esta mañana, y aprovecho de agradecer a las 32 empresas fundadoras de Resimple, a todos quienes se han conectado vía online, que espero que estén conectados. ¿Están conectados? Sí. Desde los distintos puntos de nuestro país, a los medios de comunicación y, por supuesto, a nuestro equipo Resimple que hace que este evento sea posible. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor ha marcado un hito crucial en la sustentabilidad ambiental y en Resimple fuimos el primer sistema de gestión de residuos y envases que empezó a operar en nuestro país en octubre del año pasado. Partimos con 35 municipios adheridos y al día de hoy ya son 99. No alcanzamos a los 100 justo para el día de hoy, pero ya vamos. Estamos muy contentos por ese avance. Estamos valorizando, y este número no es menor, hoy día cerca de 106 toneladas diarias. Toneladas de vidrio, cartones, papeles, latas, hojalatas, cartones para líquidos y envases plásticos rígidos y flexibles que antes iban a la basura. Nos falta todavía, pero estamos muy contentos con lo que se ha logrado. En estos pocos meses hemos tenido logros y también aprendizajes que queremos compartir con ustedes. Entre los logros se cuentan el que hoy día ya tenemos más de 1.034 socios en Resimple. Los ya mencionados acuerdos con 99 municipios, el haber instalado 423 campanas para la recolección de vidrios a lo largo del país, el alcanzar una cobertura de recolección domiciliaria del 15% de las viviendas y el haber implementado cuadrillas que prestan educación medioambiental en 7 municipios y seguiremos avanzando en todos estos frentes. En cuanto a los aprendizajes y desafíos, somos conscientes de que el mayor de todos consiste en educar y acompañar a la ciudadanía en el cambio de hábitos necesario para el cumplimiento de la ambiciosa misión que se planteó con la ley REP. Esto requiere
cambios en la vida diaria de las personas, para lo cual necesitamos el apoyo de todos los incumbentes en este ecosistema. Esta instancia de conversatorio es justamente una iniciativa en esa dirección. Necesitamos el apoyo de las autoridades, de los municipios, de las empresas, porque la tarea a la que nos enfrentamos es mayúscula, dado que significa un cambio cultural. También hemos aprendido que requerimos de más y mejores gestores que realicen las labores de recolección, acopio y selección en terreno. Además de mejor infraestructura en las regiones, para evitar las brechas que claramente vivimos hoy día. Otro de los temas críticos en este camino de aprendizaje ha sido el involucramiento de los municipios. La ley REP supone una participación activa de los municipios para desplegar la recolección selectiva y operar las instalaciones de puntos limpios de manera eficiente. Sin embargo, los incentivos planteados en la ley para movilizar a los actores municipales no son suficientes. Mientras algunos municipios e incluso asociaciones de municipios se han convertido en verdaderos aliados estratégicos, el alcalde aquí es clara prueba de ello, otros están lejos de sumarse a la iniciativa. Por eso incluimos en nuestros KPIs, en nuestros indicadores, la cuenta de municipios con los que hemos logrado generar acuerdos. Por otra parte, el sistema no ha estado libre de la permisología, palabra tan manida, ¿no es cierto?, actualmente. Las autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de los puntos limpios ha sido una piedra de tope en cerca de 80 casos a nivel nacional. Un tema fundamental si consideramos que nuestro país viene arrastrando la falta de infraestructura necesaria para la disposición final de los residuos. Históricamente, sabemos que la carencia de rellenos sanitarios ha incidido en la creación de vertederos clandestinos, que contribuyen a la contaminación y afectan negativamente la calidad de vida de los chilenos. Se sabe que el costo de la gestión de residuos es más alto que su eliminación directa en basurales, pero el beneficio es todavía mayor y de largo plazo. Esto es el cuidado del medio ambiente. En esta nueva era del reciclaje, nombre que le dimos a este encuentro, necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los actores que conforman el ecosistema. Requerimos de una implementación gradual y flexible que haga compatible el avance de la ley con las industrias cuyos circuitos de recolección ya existen, particularmente el vidrio, y tienen, entre otras características, a los cerca de 60.000 recicladores de base como actores relevantes. Necesitamos incorporándolos. Lo hemos incorporado y destacar y formalizar su importante labor tal como estamos tratando de hacerlo desde Resimple. Reciclar y hacerlo correctamente requiere de un cambio de hábito diario de las personas. Y ese proceso no es fácil ni rápido. Necesitamos tiempo, foco en educación, campañas de sensibilización, ánimo empresarial y actores e infraestructura para que todo converja en que los ciudadanos se conviertan en actores activos del reciclaje. En esa tarea es clave que el Estado, a través del Ministerio del Medio Ambiente, siga acompañando la implementación de la ley REP, como lo está haciendo, mediante los canales de educación ambiental y conciencia ciudadana, entendiendo que este esfuerzo es de largo aliento y de constante aprendizaje, exigiendo adaptabilidad en la aplicación de la política pública. Desde Resimple continuaremos poniendo foco y todo nuestro esfuerzo en un proyecto en el que creemos firmemente. Reitero el agradecimiento a todos los invitados y participantes de este foro y los invito a un debate constructivo y profundo sobre la implementación de la ley REP para asegurarnos como país de que el camino trazado se circule con sentido de urgencia y colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras. Con ella, efectivamente, nos podemos dar cuenta que los logros alcanzados en estos primeros meses
la implementación y los retos que quedan por seguir trabajando es responsabilidad de todos. Todos tenemos que avanzar para que esta ley se pueda implementar de buena manera. Esta importante política pública ha sido liderada desde el Ministerio de Medio Ambiente y es por ello que a continuación invitamos a Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, a que nos pueda dar unas palabras. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Hago propios los vocativos para no repetir. Quiero partir por agradecer la invitación a este evento, a esta actividad y valorarla también. Me parece muy importante este tipo de encuentros en los cuales nos juntamos a conversar cómo vamos y cómo seguimos en cuanto a este tremendo desafío que tenemos por delante como país, que marca ni más ni menos que un cambio de paradigma de desarrollo en cuanto a transitar desde una economía lineal en la cual se extraen recursos, se producen bienes y se consumen y se botan, a una economía circular en la cual los materiales y los recursos pueden tener muchas vidas, y eso nos permite también avanzar en materia de enfrentar de mejor manera la triple crisis ambiental, la crisis climática, la crisis de pérdida de diversidad y la crisis de contaminación. Como país, gracias a la implementación de la ley REP, la ley de reciclaje, tenemos desafiantes metas de recolección y valorización. En octubre del año pasado ya partieron las metas para envases y embalajes, el más masivo y ciudadano de los productos prioritarios, que permitirá masificar el reciclaje a lo largo del país, gracias a actores reunidos hoy en esta actividad. Gracias a esta y otras políticas públicas pro economía circular, esperamos alcanzar al 2040 un 75% que un 75% del residuo generado sean valorizados desde un 21% que tenemos hoy en día. O sea, pasar desde este año al año 2040 desde el 21% al 75%. Es una meta ambiciosa en 16 años, pero necesaria. Acá el principal desafío, por lo tanto, es movilizar a los actores, todos los actores, todas y todos, para lograr que el ley de reciclaje sea un éxito a largo plazo y contribuir a la solución, contribuir en soluciones para enfrentar, como decía anteriormente, de mejor manera la triple crisis. Creo que es muy importante también que comprendamos el rol que la ley REP juega, si bien también está llena de oportunidades, de oportunidades en materia de innovación, en materia económica, y que por cierto son muy importantes, pero la ley REP contribuye en que como país podamos enfrentar de mejor manera la triple crisis, ya que están tan directamente interrelacionadas, y avanzar en economía circular, avanzar en reciclaje, en este caso en particular con la ley REP y valorización, nos permite enfrentar de mejor manera la crisis climática y las emisiones en particular, también en frenar la pérdida, la disminución y la pérdida de biodiversidad, y por cierto también enfrentar, la cual se asocia más directamente la economía circular y en particular el reciclaje, enfrentar de mejor manera la crisis de contaminación, especialmente la contaminación por plástico. Para ello tenemos que lograr un crecimiento sostenido del sector de la gestión de residuos y reciclaje, o más bien de los sectores, porque la ley del reciclaje movilizará cadenas de reciclaje en base de embalajes, neumáticos, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, y a futuro también, y para eso estamos trabajando, de los textiles, equipamiento de pesca y eventualmente otros productos más. La buena noticia es que la experiencia internacional nos dice que la responsabilidad extendida al productor es un mecanismo probado, es un mecanismo que ha sido exitoso en otros países, que también podemos sacar aprendizajes de ellos. Sabemos que todos los procesos, y por la magnitud, insisto, del cambio que implica esta ley, la transformación que implica, todos los países han vivido distintos desafíos, problemas que han tenido que
que ir resolviendo, y por eso es tan importante juntarse cada cierto tiempo, ir evaluando también e ir resolviendo los nudos que se vayan presentando en la implementación. Por otra parte, como país seguimos teniendo grandes desafíos, por ejemplo, en cuanto a manejar la fracción orgánica de los residuos municipales de forma diferenciada y valorizada, en lugar de disponerla en rellenos sanitarios. En donde, por un lado, nos permite disminuir en estos rellenos las emisiones de gas metano, un gas efecto invernadero muy contaminante, pero también en otra problemática que tenemos como país, en alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, en disminuir a la medida que son tratados localmente a nivel municipal también, y por lo tanto, en cuanto a la dificultad que enfrentamos muchas veces para contar con nuevos rellenos sanitarios como país y la falta de proyectos muchas veces, también alargar la vida útil en cuanto a que los residuos orgánicos, que a nivel residencial constituyen más del 50% de los residuos que son transportados y que terminan en rellenos sanitarios mayoritariamente hoy, nos permitiría avanzar también en esa dirección. Sin duda son muchos los desafíos que enfrentamos como país, pero tengo la convicción que vamos en buena dirección. Me toca constantemente visitar inauguraciones, proyectos, también ver proyectos en distintas direcciones. Estuve hace un tiempo en la inauguración de la planta de Ambipar, también de la planta de tratamiento de Ambipar, de la planta de reciclaje de envases de la CCU, pero también estuve en la planta hace un tiempo en San Bernardo de MESUR, la Asociación de Municipalidades, que también están haciendo y un proyecto hermoso que mediante la Sociedad de Municipalidades están con un proyecto muy interesante. Hace poco también estuve en Puerto Varas como también el alcalde con 8 otros municipios, están desarrollando un centro de tratamiento integral de residuos, un CTI. Están pasando muchas cosas también cuando uno conversa con las asociaciones de recicladores de base, como también están proliferando las cooperativas de recicladores de base. Entonces están pasando muchas cosas. Por cierto, me ha tocado ir y ahí coincido con Hugo, también la desigual visión también que tienen muchos municipios. Me ha tocado ir varias veces a Independencia, por ejemplo, y cómo la visión y el liderazgo también del alcalde y los equipos, se pueden hacer cosas tan hermosas y tan ambiciosas también. Lo mismo en Renca, en Maipú, para qué decir, en La Pintana, que lleva ya muchos años, y a lo largo del país también me toca ver muchos municipios que están haciendo cosas interesantes, pero también que se empiezan a producir, por lo tanto, brechas en otros que no, que todavía no lo ven, digamos, no ven también la oportunidad de hacerse cargo de problemas y que lo que también siempre me dicen los alcaldes, el contrato más caro que tengo, yo diría que en todos los municipios del país, es el de transporte de residuos sólidos domiciliarios. Por lo tanto, también hay un tema ahí que es importante hacernos cargo. Desde el sector público, por cierto, estamos trabajando justamente en ir cerrando esas brechas en conjunto con el Ministerio de Salud y Subdere. Constituimos una mesa intersectorial de residuos para ir abordando la situación de los rellenos sanitarios, y uno de los principales temas fue justamente eso, cómo se va generando capacidad a nivel regional, a nivel local. Subdere ahí está trabajando, estamos trabajando en conjunto también con el BID para contribuir en esos procesos, porque, por cierto, lo que viene es cada vez más ambicioso. Echar a andar el carro y ya contar con estos primeros meses de implementación de ley REP maravilloso, ir viendo cómo van pasando cosas, pero como decía anteriormente, las metas son cada vez más ambiciosas, y por lo tanto ir evaluando es muy importante. Aquí este viernes, de hecho, vamos a contar como ministerio con los primeros informes de implementación. Ya vamos a tener los datos duros respecto a cómo vamos, tanto en neumáticos, que son 11 meses que vamos a tener los datos, y en base a embalajes de 3 meses, los 3 meses del año 2023. Y con esos datos ya también comenzar a ver, bueno, obviamente en la implementación tenemos que ver qué ajuste hay que hacer, qué énfasis hay que tomar, y para eso, por cierto, desde el Ministerio de Medio Ambiente toda la voluntad de colaborar con los distintos
actores. Coincido con Hugo entre los desafíos que uno ya visualiza, la educación ambiental, las campañas que tengamos también, porque muchas veces uno habla con vecinas y vecinos y la verdad es que todavía no saben que está pasando el camión o que ya cuentan con un punto limpio de calidad, que pueden confiar, digamos, también en los puntos limpios que en el marco de la implementación de la ley REP se están inaugurando y por lo tanto creo que las campañas de sensibilización, las campañas de difusión son fundamentales en la etapa que viene y ahí, por cierto, reitero la voluntad. Esto es un trabajo que tenemos que realizar en conjunto con, por cierto, con los sistemas de gestión, con el sector privado, con los municipios, con los recicladores de base, con la sociedad civil en general, para que la ciudadanía tome conciencia de este desafío. Creo que insisto, vamos en buen camino, pero no podemos aflojar y tenemos que ser ambiciosos y por lo tanto reitero la voluntad como ministerio y como gobierno de seguir acompañando este proceso fundamental de cambio de paradigma para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos hoy y por siempre participar de las actividades que organizamos en Resimple. Así que muchas gracias por eso. Sabemos que tenemos grandes desafíos por delante y es súper importante contar con todo el apoyo del medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, de nuestros socios, de los municipios, de los recicladores de base y de todo el ecosistema que es parte de la red. Para avanzar en este espacio, invitamos a Natalia Silva, gerenta de Economía Circular de Resimple, quien presentará y moderará el panel de nuestro conversatorio. Buenísimo. ¿Se escucha? ¿Ya está activo? ¿Sí? Bien. Bienvenidas y bienvenidos todos los que están acá presentes y también nos están viendo a través del Zoom. Voy a invitar a nuestros panelistas para que iniciemos este conversatorio respecto a la nueva era del reciclaje y cuáles son los aprendizajes y desafíos que tenemos en estos primeros 3 meses que tuvimos de operación del primer año y lo que llevamos de este segundo año. Así que primero voy a invitar a Fernanda Valdivieso, directora del Pacto Chileno por los Plásticos. Un aplauso, por favor. Voy a invitar también adelante a Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Un aplauso. Michelle Compañón, fundador y gerente general de Atando Cabos. Y no porque sea el último menos importante, a Juan Cristóbal de la Maza, ex superintendente de Medio Ambiente y actual director de la Facultad de Negocios, ¿sí? De la Universidad de San Sebastián. Bienvenidos. Por favor, tomen asiento. Antes de comenzar, les quiero comentar a los que están presentes que vamos a tener un proceso al final del conversatorio para que puedan hacer consultas. Y a los que nos están viendo vía remota, pueden escribirnos al correo comunicaciones@resimple.cl para que podamos recoger las preguntas y comentarios que tengan para poder hacerlas al final. Y bien, vamos entonces a dar inicio a este conversatorio, para que justamente nos cuenten cómo están mirando desde cada una de sus veredas qué es lo que está pasando con la red. Y voy a comenzar contigo, Michelle. ¿Cuál crees tú que es la radiografía que tenemos hoy día del reciclaje y los desafíos que tenemos justamente con los plásticos? Muchísimos desafíos. Hoy día el panorama de los plásticos en Chile del reciclaje de los plásticos, estamos bien, estamos creciendo mucho. Cipla entregó su estudio hace unos meses, creció un 15%, que es importante desde el estudio anterior. Pero todavía tenemos muchos desafíos porque estamos muy concentrados en el reciclaje postindustrial y el reciclaje domiciliario está muy bajo. O sea, hoy día el 83% del plástico que se recicla es industrial y solamente el 17% es el domiciliario. Entonces, ahí es lo importante que aparece esta ley RED, que aparece Resimple, porque creemos que esto va a empujar mucho. Y además, ese mismo estudio entregó que la industria del reciclaje ya se activó. O sea, hoy día, antes teníamos siempre un 30, un 35% de capacidad ociosa, y hoy día tenemos un 60% porque empezaron a llegar muchas máquinas, empezaron a llegar equipos, y estamos esperando estos nuevos materiales que van a llegar. Así que por ese lado estamos bien, pero yo creo que el principal desafío hoy día es la atracción de demanda. Es cómo también incorporamos estos nuevos materiales que están disponibles en nuevos productos en la economía, porque
la economía circular nunca termina, o sea, uno... ¿Cómo cerramos los ciclos de cada uno de los Exactamente. materiales? Entonces, uno tiene que ir a dejarlo al punto limpio, hay operación que lo va a recuperar, se va a reciclar, pero después en que lo incorporamos y después ese material que vuelva nuevamente. Ese yo creo que es el gran desafío que la ley REP está un poquito coja ahí de cómo traccionamos toda esta demanda. Totalmente. Y desde tu mirada, Fernanda, ¿qué tenemos que hacer? Ya está contando Michelle, buenas noticias, la industria se está preparando, están llegando las maquinarias. ¿Qué hacemos para poder reciclar más materiales? ¿Qué es lo que nos está faltando? Sí, bueno, ahí un poco complementando lo que decía Michelle, justamente ayer en una reunión que tuvimos en el Pacto Chileno de los Plásticos, comentamos dónde empieza y dónde termina el reciclaje, porque en realidad muchas veces tenemos la idea que el reciclaje es la etapa final cuando se procesa el material, y la verdad es que parte mucho antes, ¿no es cierto? Incluso desde el diseño de los envases y desde su producción en cada una de las empresas, ¿no es cierto? Luego, bueno, la recolección, ¿no es cierto?, el rol de la ciudadanía, ya hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, sobre el gran desafío que hay para poder subir al carro a toda la ciudadanía en este digamos, viaje del reciclaje que estamos avanzando en Chile. Y bueno, el procesamiento propiamente tal, ¿no es cierto? Hay etapas intermedias de pretratamiento, lavado, acondicionamiento, reciclaje, ya para la producción de la materia prima y luego la generación de los productos, como comenta Michelle, y ahí esta etapa final de tracción de demanda, donde también nosotros coincidimos que hay mucho que avanzar en esa etapa final, que está obviamente concatenada y relacionada con las etapas previas, ¿no es cierto? En el reciclaje esto es una cadena, cada una de las etapas afecta a la siguiente, a la anterior, y esta etapa final, digamos, donde se generan los productos y que esos tengan un mercado, que tengan una atracción, digamos, muy relevante. Y ahí nosotros creemos que también los mismos productores, digamos, aquí hablando de los envases y embalajes, ¿no es cierto?, los mismos Puedes hablarle regulados. a los productores que te están viendo. Por eso a través lo de la estoy pantalla. mirando. Los mismos productores también tienen un rol importante ahí que jugar, ¿no es cierto? También pueden ser compradores y movilizadores de estos productos que se generan. Idealmente, ¿no es cierto?, cuando pensamos en la economía circular un poco más perfecta, que se incorporen nuevos envases y embalajes, que es lo ideal, pero no en todos los casos eso es factible. Entonces también se pueden generar productos que también son utilizados por las mismas entidades, ¿no es cierto?, como pallets, cajas, estantes, en fin, que forman parte de su operación. También pueden ser traccionantes de estos productos, no solo las mismas organizaciones, las mismas empresas, sino que incluso también sus proveedores. Entonces hay toda una cadena que movilizar y creo que es bien relevante que también cada uno de nosotros se cuestione qué rol cumple y cómo puede empujar esto. ¿Ya? Muchas veces se habla de falta de infraestructura, falta comunicación, y muchas veces es difícil frente a esos grandes como palabras o desafíos como sentirse llamado a tomar un rol. Entonces yo creo que también es muy relevante que lo pensemos desde esa perspectiva, desde el rol que cada uno de nosotros puede jugar para realmente hacernos cargo de estos desafíos y no mirarlo como algo externo. Bueno, por eso la ley también se llama Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, porque finalmente es el productor el que está hoy día como digamos, el agente que tiene que empezar a generar el movimiento del mercado, que tiene que mover a sus proveedores y así el proveedor del envase va a mover al de la industria del reciclaje y se va a ir generando justamente este circuito que va a ser virtuoso, positivo, digamos, de incorporar. Así que muy buen punto. Vamos a dejar ahí un minuto el tema hablaste también de cambios de envase, ecodiseño, así que muy interesante, pero antes quiero hacerle una pregunta al alcalde. Nosotros cuando partimos con la ley REP, alcalde, esperábamos que íbamos a tener que atender en fila a todos los municipios que nos iban a venir a golpear la puerta porque querían que Resimple financiara el servicio de recolección de cada una de las casas de los vecinos. ¿Qué cree usted que está pasando hoy día? ¿Por qué no están llegando los municipios con la celeridad que esperábamos que pasara? ¿Dónde está justamente esa brecha que hoy día no estamos logrando cumplir? ¿Cuál es el diagnóstico y cuál sería un poco la solución que usted ve en ese punto? Sí, muy buenos días a todos y a todas. No sé si el diagnóstico, porque hablar por la situación de los municipios del país en general, desde la perspectiva particular nuestra, es difícil. Sin embargo, imagino que hay algunas cosas que efectivamente están ocurriendo y que de algún modo las hemos comprobado. En el caso nuestro nos han invitado de distintas regiones del país para hablar de cómo hemos implementado nosotros nuestro modelo. Y en primer lugar, resulta evidente que hay mucha falta de información. Y ahí creo que efectivamente el conjunto de los actores,
los propios Grand SIC, el Ministerio del Medio Ambiente pueden jugar un rol bien importante en el sentido de fortalecer la información disponible en los municipios respecto de cómo opera el sistema, cuáles son sus ventajas y la importancia de que los municipios jueguen un rol más activo allí. En segundo lugar, mi impresión es que los municipios han venido, cual más, cual menos, con distintos niveles de intensidad, dependiendo también de sus recursos, de sus capacidades institucionales, han venido desarrollando algún tipo de gestión de residuos, de reciclaje, y hay una cierta incertidumbre respecto de cuál es el impacto de este cambio. Este cambio puede eventualmente significar una afectación de lo que se venía haciendo. Hay, creo yo, en el mundo institucional y en los municipios a veces resistencia al cambio y por tanto un cierto temor de que lo avanzado o la manera en particular en que se han venido haciendo las cosas tenga un cambio significativo que genere incertidumbre. Se dijo hace un rato atrás, de pronto han faltado incentivos suficientes para que desde el mundo municipal efectivamente haya una acción mucho más decidida. No quiero que suene pretencioso esto, pero creo que a veces también hace falta, porque los municipios, lo conversábamos ahí en el café antes, hacemos miles de cosas, todas igualmente complejas, algunas además con una demanda de corto plazo mucho más grave y urgente. No sé, por dar un puro ejemplo, los temas de seguridad que están en la agenda pública. Entonces, esto además requiere mucho liderazgo desde las alcaldías con el propósito de movilizar a los equipos técnicos, movilizar al resto de los actores para el vínculo con los Grand SIC, para la implementación de la ley. Y en ese sentido, a veces, entre comillas, pareciera un tema más de mediano plazo o de menos premura que la demanda de seguridad o la demanda de otros servicios municipales, y en ese sentido hay que tener, creo yo, una visión para instalar esto como una preocupación de primer nivel. De manera que hay multiplicidad de factores, en algunos casos creo que varios de ellos mezclados, y un último que quiero decir es que la situación de los municipios en Chile es profundamente desigual desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de las capacidades técnicas, desde el punto de vista de las particularidades de cada territorio, y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo desde el Estado y probablemente también desde los Grand SIC, en el sentido de que especialmente aquellos municipios en que la brecha es mayor desde el punto de vista de las capacidades para enfrentar este desafío, efectivamente podamos acompañar ese proceso, y creo yo que en la medida en que seamos capaces de partir y de poner estos incentivos adecuados, vamos a tener un resultado mucho más expedito, mucho más sólido en los próximos meses. Buenísimo, muchísimas gracias, alcalde. Creo que también rescato un punto muy valioso que usted señaló, que finalmente las necesidades que tienen los diferentes municipios son dispares, y finalmente este modelo de ley que los que estamos metidos en este ejercicio sabemos que es prioritario, se tiene que entrar a competir con otras necesidades finalmente, delincuencia, seguridad, sin duda. Entonces hace que efectivamente sea mucho más compleja esta partida. Es un tema muy relevante el que señaló. Cristóbal, tú fuiste ex SMA, sí, superintendente. Al inicio de esta implementación de la ley, cuando estaban haciendo la escritura y el desarrollo del marco regulatorio, se hablaba mucho del espíritu de la ley. ¿Qué es lo que tú pensabas en ese minuto que íbamos a tener como desafíos? Un poco te quiero llevar a ese momento y traerte al presente. ¿Qué es lo que pensabas como desafío y que crees que hoy día ya se están ejecutando como desafíos, como tal, o las cosas que nunca visualizaron y que finalmente hoy día son brechas que necesitamos efectivamente a lo mejor volver a ajustar y hacer ese pequeño fine-tuning ahí del modelo? Gracias, Natalia. No, primero que nada, bueno, sí, a mí me tocó servir como superintendente del medio ambiente y en la parte de implementación de los decretos, pero también algo desconocido es que me tocó participar activamente en la redacción de la ley, el 2012, 2011, cuando estábamos pensando este sistema, viajamos a mirar lo que se estaba haciendo en España, en Bélgica, en varios países, ¿cierto? Y lo adaptamos a la realidad chilena, que era muy distinta. Y extrañamente lo que más nos preocupaba no tenía que ver con el cumplimiento de las metas, tenía que ver con temas de libre competencia,
la verdad. Y eso fue lo más complejo de redactar en la ley. Finalmente aquí se está creando una asociación. En verdad es notable ver que nosotros nos imaginábamos un sistema de gestión creado y aquí estamos participando de un evento de un sistema de gestión. Pero la verdad, los sistemas de gestión agrupan de alguna manera a los productores. Entonces está todo este cuestionamiento de si las asociaciones gremiales o finalmente estos grupos de productores podían generar riesgos para la libre competencia. Lo conversamos con el tribunal directamente y quedó lo que quedó, veremos cómo opera. Pero la naturaleza de este instrumento, la verdad, es un instrumento económico y eso está un poquito escondido, está en el mensaje finalmente, pero después en la ley es bien críptico donde hay algunos elementos que inducen a observar que esto debería tratar de operar a mínimo costo. Entonces, finalmente, el jugar con incentivos y desincentivos es la clave de este instrumento. Y en general, por ejemplo, los temas de transparencia de la información. Aquí se requieren las tarifas, los costos de la gestión. Uno se pregunta por qué un instrumento de gestión ambiental está preguntando los costos. Debería ser lo mismo, debería pensar, oye, aquí lo importante son cuántos residuos se reciclaron, cuánto se valorizó. Y la verdad es porque pensando que esto es un instrumento de mercado, nosotros nos inspiramos cuando lo redactamos en los sistemas de permisos de emisión transable en Europa, ¿cierto? Entonces, acá la transparencia de dónde están las ineficiencias del sistema es súper importante y dónde están las oportunidades. Y aquí, por ejemplo, desde la superintendencia, cuando me tocó implementar las primeras instrucciones generales, acá lo que vimos es, bueno, ¿cómo hacemos esto extremadamente transparente? Y realmente las condiciones para hacer muchas exigencias a los sistemas de gestión no estaban. Ahora, recientemente, en febrero, se publicó una instrucción general de la superintendencia que apunta en una dirección que ya uno observa para dónde va la micro acá realmente, y es que se está pidiendo muchísima información. Primero, que cada sistema mantenga registros digitales con los códigos de referencia de los productos en sus instalaciones. Lo siguiente que se les viene, yo se lo anuncio, es que la superintendencia en su artículo 3 puede exigir la forma y modo de reporte y eso va a transitar a que el reporte sea en línea, no mes a mes. O sea que en tiempo real uno sepa dónde están los residuos en toda la cadena de producción y finalmente eso es información pública y la pueden aprovechar los gestores para identificar dónde uno puede generar un convenio, una oportunidad, ¿cierto? Pero hay incentivos que quedaron un poquito truncos. Por ejemplo, el de los municipios. El de los municipios en la discusión política fue muy difícil establecer obligaciones para los municipios. Entonces ahora lo que se ve es que es una negociación, siendo bien transparente, bastante asimétrica. El sistema de gestión llega, le dice, oye, colaboremos, hagámoslo bien, etc. El municipio le dice, bueno, pero ¿y qué gano yo? ¿Cierto? ¿Dónde están los recursos para infraestructura? ¿Cómo yo puedo financiar quizás ahorros en mis costos municipales? ¿Cómo puedo complementar mis programas de relacionamiento con la ciudadanía? Porque los residuos finalmente es un punto de encuentro entre la política y los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, finalmente eso no quedó en la ley y ahora estamos viendo el resultado. Entonces, obviamente que ahí hay algo, ahí tenemos a nuestro subsecretario acá, quizás es algún detalle que hay que repensar, ¿cierto? Y el otro tema que es más parte del decreto que quizás no se nota, pero es la gradualidad que se entregó a estas metas en envases de embalaje, que es, en mi opinión, uno de los productos prioritarios más complejos de implementar, por lejos, ¿cierto? Es extremadamente larga. Aquí el alcalde dice, bueno, esto lo vemos como de mediano y largo plazo. Bueno, es que es real. 12 años, yo creo que no hay ninguna norma ambiental que haya dado esa gradualidad en ninguna temática. Entonces, acá hay un tema en que, por ejemplo, al 8º año recién estamos pidiendo 30% de valorización en el sector no industrial, ¿cierto? 30% es prácticamente muy cerca de lo que ya se hace por incentivos de mercado. Entonces, es muy difícil que se mueva. Entonces, y al año 12 recién llegamos a 60%, que sería, entre paréntesis, duplicar la tasa de reciclaje actual. Eso es lo que induce esa meta a los 12 años.
Entonces, de nuevo, acá que tenemos, aprovechamos de que tenemos autoridad, bueno, todavía queda tiempo de gobierno para repensar si hay que acelerar esas metas. Yo sé que para Resimple, yo lo he escuchado de los gestores, oye, esto ya es complejo, estamos estresados, acá finalmente estamos viendo esto color de hormiga, pero la verdad, la ciudadanía no lo está sintiendo. No está viendo que la ley REP está generando una transformación en materia de reciclaje y valorización de residuos. Y finalmente acá hay que repensar si quizá tenemos más para dar. Claro. Bueno, agradezco que puedas dar ese guiño finalmente, porque aprovecho de preguntar y desafiar un poquito lo que acabas de señalar, porque sin duda para quienes estamos hoy día articulando este ejercicio es un tremendo desafío. Cómo se contempla, digamos, recoger el mercado. Le falta todavía tener la adecuación del video con el audio, porque finalmente lo que hoy día se recicla, como decía Michelle, es material que es industrial, por lo tanto el mercado está preparado para recibir material industrial y no el material domiciliario. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo espacio para empezar a empujar, que es lo que justamente estamos haciendo con la infraestructura que se está entregando. Pero nos estamos encontrando también con grandes desafíos asociados a la permisología. Hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas de gestores, de recicladores de base y de actores en participar, pero finalmente el llegar a tener la autorización y el registro, como lo exige el documento regulatorio, se está convirtiendo en uno de los principales cuellos de botella de la implementación. Respecto a eso, finalmente, la ley, y te lo pregunto porque finalmente en el escrito del documento se señalan las faltas más graves, las gravísimas, para aquellos que contratan con gestores que no están autorizados y registrados, y finalmente la falta grave es al incumplimiento de la meta. Entonces, lo que está indicando la ley es que tenemos que primero tener el mercado regulado y después preocuparnos un poco de cumplir las metas. Entonces, ¿cómo visualizas justamente ese ejercicio? Porque sin duda el entusiasmo de la ciudadanía estamos logrando efectivamente la implementación de la infraestructura en términos de recolección. Vamos a seguir después con la participación ciudadana, pero tenemos un tema ahí de permisología, que lo mencionaba Hugo también al inicio. ¿Cómo ves ese punto, ese desafío finalmente? Sí, mira, la verdad, nosotros desde la Universidad de San Sebastián la semana pasada sacamos un estudio que estimaba en $2.000 millones por año el costo de los retrasos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y que no se confunda esto, las autorizaciones ambientales son extremadamente relevantes. Aquí apuntan a proteger la salud de la población, de nuestro ecosistema, etcétera. Entonces, aquí eso es algo que hay que realizar, pero acá hay muchísimos espacios de eficiencia. La verdad, a mí, en mi experiencia como superintendente, me tocó que a través de la digitalización pudimos duplicar la velocidad de los procesos en toda la superintendencia, en todas las materias y sin recursos adicionales. En el servicio de evaluación ambiental yo creo que están un poquito más atrasados en materia de digitalización y uso de eficiencia, y también es porque les faltan algunos instrumentos regulatorios. Acá hay problemas regulatorios. La superintendencia tiene la capacidad de emitir instrucciones generales, que son normas, ¿cierto? El servicio de evaluación ambiental no tiene esa capacidad. Entonces acá hay un problema de regulación, pero también de gestión. Y desde el punto de vista de la permisología, la verdad que con buena voluntad, con apoyo desde el Estado, siempre se pueden acelerar los plazos un poquito. Entonces, acá la verdad hay causales de urgencia, hay materias donde se le puede prestar apoyo para avanzar en estos proyectos, pero sin duda es un desafío. Lo que sucede es que al ser las metas quizás no lo fuertes que deberían ser, no induce un entusiasmo por invertir de manera muy fuerte en infraestructura a escala. Entonces, aquí finalmente quizás en la primera instancia vamos a echar a andar este buque, y es lo que sucedió en los sistemas de mercados de carbono, en los permisos de emisión transable. Finalmente, en los primeros 10 años del sistema probablemente no se redujo nada las emisiones en Europa. Fue muy bajo y fue netamente temas de monitoreo ambiental, algunos esfuerzos ambientales, pero fue más bien echar a andar el sistema. Ahora se apretaron las metas y finalmente estamos viendo una transformación en Europa
desde el punto de vista de eficiencia energética y cambios tecnológicos. En residuos y en este mecanismo en particular debería suceder lo mismo. Michelle, para seguir la conversación que plantea Cristóbal, de tu experiencia, tú no solamente estás como gerente general de Atando Caos, sino que también tienes una planta hace bastante tiempo y has desarrollado un nuevo negocio justamente de nuevos mercados para el reciclaje. ¿Cómo han sido tus experiencias justamente en los tiempos de implementación? Mira, nosotros pusimos una planta ahora nueva en Puerto Montt y demoramos 2 años en tener los permisos. Y es una planta que es un galpón que es solamente una planta de transición. Solamente tienen que llegar los residuos ahí, que son residuos simples, son cuerdas, cabos y redes de la industria de la miticultura y la salmonicultura. Los tomamos, los enfardamos, los mandamos a Santiago. Para hacer ese proceso tuvimos 2 años de permiso. Y yo preguntaba en otros países cómo se hace y me decían, mira, yo construyo la planta completa, van, me revisan con todas unas cosas que tengo que cumplir, si las cumplo, estoy. Acá no, acá era, tienes que cumplir esta, lo cumplíamos y de ahí me decían, tienes que cumplir esto, para eso me demoró 2 meses. Entonces al final te iban dando a cada rato un nuevo cumplimiento, no había yo le decía, pero dame todo junto, no, tienes que ir quemando etapas. Nunca entendí por qué, pero fueron 2 años y yo tengo unos socios italianos que no lograban entender que una planta tan simple para tener los permisos fueran 2 años completos. Yo entiendo que hay que tener y hay buena voluntad de la autoridad, pero igual hay un tema regulatorio de que a mí me da la impresión de que está mal diseñado el proceso. ¿Y qué pasa con eso? Hay plantas, hay gente, esto era una planta simple, pero sí tenemos hoy día operando algunas plantas que hay gente que se compra las máquinas, que empieza a operar y se demora tanto los permisos que al final no saca nunca los permisos y empiezan a trabajar en forma ilegal. Y hoy día tenemos mucho reciclaje que está trabajando en forma ilegal, está recibiendo cosas que no están permitidas de gestores que tampoco están autorizados. Entonces empieza a armar un mercado negro del reciclaje completo que tampoco nos favorece, tampoco favorece al reciclaje formal en lo que queremos transformar esto. Entonces, esa permisología también tiene ese lado, que empieza a fomentar esta parte más oscura del reciclaje, que al final hay mucho reducidor, hay cosas que no son bien habidas, que se van a triturar y desaparecen y después se transforman en un pellet y quién sabe de dónde viene. Totalmente. Entonces, bueno, ahí es parte de lo que propone justamente la regulación, que tenemos que empezar a traer ese mercado informal hacia el marco de la estructura de esta nueva ley y finalmente empezar a formalizarlo, pero es parte del desafío, digamos. Creo que es importante también considerarlo de esa manera. Muchas gracias, Michelle. Tenemos considerado que estamos partiendo, ya partimos en más de 20 comunas con recolección selectiva, tenemos que llegar a más de 40 en este segundo año. Están pasando los camiones, estamos haciendo la recolección desde la puerta de las casas, pero todavía nos falta la participación ciudadana. Entonces, primero, le pregunto a usted, alcalde, ¿qué más podemos hacer para lograr que efectivamente el vecino y la vecina pueda, primero, comprender o entender, a capacitarse respecto a que existe ahora un modelo diferente, esta nueva era del reciclaje? Además de la ordenanza municipal, ¿qué más podríamos hacer? Que by the way, la ordenanza municipal es una exigencia, pero que no todos los municipios todavía implementan, que también es una brecha que tenemos. Y cuando estén implementadas tampoco resuelve por sí solo el problema, digamos. O sea, efectivamente el marco normativo local es una contribución, pero eso puede ser letra muerta si no va acompañado de un conjunto de otros procesos. Ahora, en relación a la participación ciudadana y al rol de las comunidades, yo en primer lugar creo que hace falta un esfuerzo global me refiero nacional, pero a escala más allá de las comunas y más allá incluso de todas las comunas donde esté implementándose el sistema, que tiene que ver con generar un cambio de paradigma, una conciencia ciudadana, y para eso la escala local es insuficiente. Yo creo que debieran haber estrategias comunicacionales más nacionales, mucho más intensivas, que pongan el foco en el rol de las personas, de las comunidades, y que de algún modo den cuenta del proceso que está viviendo el país en materia de implementación de la ley REP. Segundo, efectivamente creo que
los municipios tenemos un rol muy importante, que no es solo un rol en lo relativo a la implementación de la ley, como es de público conocimiento, los municipios también tenemos un rol muy importante en la educación formal, tenemos un rol muy importante en la relación con las comunidades y creo que hay que fortalecer los procesos de información, de capacitación, de construcción, de co-construcción con las comunidades de la implementación del sistema. Tercero, creo que en la relación con los sistemas de gestión, si bien es cierto, está considerado las campañas de educación ambiental o la información de la operación del sistema, eso yo diría que sigue siendo insuficiente, sigue siendo el pariente pobre, digamos, del modelo. O sea, el modelo está mucho más centrado en la capacidad operativa de gestión y de recolección, más que el de involucramiento de las comunidades. De manera que yo creo que tenemos que fortalecer colaborativamente las estrategias de información, de capacitación en las comunidades, de estrategias de involucramiento. Yo contaba ahí en el café en la mañana, yo estoy en los grupos de WhatsApp de los vecinos, en todos, y estoy agotadísimo, me queda poco. Y la verdad es que uno ya empieza a ver, por ejemplo, cómo los vecinos empiezan en el grupo de WhatsApp a preguntarse, oye, ¿ya pasó el camión del reciclaje o no? Sí, va por tu calle, en 5 minutos más pasa por allá. Bueno, o sea, efectivamente la comunidad ha empezado a involucrarse. Ahí le puede decir al alcalde que vea la app, porque va el camioncito y lo pueden seguir. Sí. La app de Resimple. Sí. Paso el mensaje. Aunque usted no lo crea, en el café que fue extendido, también hablamos de la app y por supuesto que es un instrumento valioso, pero ojo, porque hay un porcentaje de la población, primero, de más edad, que no necesariamente le resulta tan fácil el uso de la aplicación. Segundo, hay mecanismos de comunicación de las comunidades, como los grupos de WhatsApp, que se usan para múltiples cosas y que de algún modo son sistemas de comunicación ya súper consolidados entre la población. Entonces hay que mezclar sistemas, hay que ser muy creativos y yo creo que los municipios podemos jugar un rol ahí porque tenemos un vínculo privilegiado con la comunidad. Y quizás otro aspecto que creo que es muy importante a destacar, en el caso particular nuestro, pero que puede servir como implementación en general, es el extraordinario valor, aporte de los recicladores de base. Nosotros venimos trabajando hace muchos años con los recicladores de base. Nuestro sistema fue, creo que el primer municipio en el país que el modelo completo de administración de puntos limpios y de gestión del reciclaje era administrado por los recicladores de base, por las recicladoras de base, porque además tenía componente de género, y la verdad es que hoy en la implementación del sistema con el sistema de gestión ha sido extraordinario también el rol de ellos en el sentido de educar, de informar, de compartir con las comunidades. O sea, creo que hay que intensificar los procesos de información, capacitación en todos los niveles comunitarios y en los sistemas formales, especialmente en el sistema educativo, con los más niños, con las familias, y creo que de esa manera efectivamente vamos a lograr un involucramiento mucho mayor. Perfecto, muchísimas gracias. Un pilar clave de todos los municipios, todos lo sabemos, así que vengan a golpear la puerta. Los invitamos a los que nos están mirando. Querida, desde la mirada y continuando el relato respecto a cómo llegamos a la ciudadanía, desde tu experiencia, el pacto define estrategias que tienen que empezar a desarrollarse en los envases para lograr que estos envases pasen de aquellos que no se pueden reciclar a aquellos que sí tienen la capacidad de ser valorizados, para diseñar en torno a la circularidad. ¿Cuáles tú crees que hoy día son las brechas que estamos teniendo, tu diagnóstico respecto al mercado? ¿Qué cosas estás visualizando que tenemos que ejecutar? Sí, bueno, primero muy de acuerdo con lo que comentaba acá el alcalde respecto a la comunicación. Yo creo que es bien relevante que pensemos en múltiples estrategias, que pensemos en los múltiples públicos a los que tenemos que llegar y también hay que recordar que esto también pasa por recursos. O sea, nosotros como pacto muchas veces hacemos campañas comunicacionales que se comparten orgánicamente, digamos, apostamos a que el contenido sea lo suficientemente atractivo para que se difunda y se comparta, pero es muy distinto cuando le inyectamos algo de recursos, podemos alcanzar más masividad. Entonces también
No hay que olvidar que esto pasa en alguna medida por eso. Todas las organizaciones que estamos involucradas en esto hemos hecho cierto esfuerzo, hemos hecho campañas, pero yo creo que se necesita una masividad bastante mayor. Se necesita llegar a los medios masivos, a los matinales, a la TV abierta, a la prensa más masiva, no solo a los medios de nicho. Eso también es algo relevante y creo que sabemos, ¿no es cierto?, que las organizaciones, las empresas tienen, digamos, recursos importantes puestos en sus campañas en los temas de marketing, de comunicación, y sería muy bueno también que una parte de esto se pudiera destinar a comunicar lo que está pasando, ¿no es cierto?, lo que necesitamos, digamos, del rol de cada una de las personas para que estos materiales que tienen mucho valor puedan realmente ser segregados y que pasen por todo este proceso. Y respecto, bueno, del diseño, los envases, un poco a lo que apuntaba tu pregunta, yo creo que eso, bueno, es bastante relevante. Justamente ayer comentaba que estábamos en una reunión en particular de un tipo de envases plásticos, los potes de yogur, ¿no es cierto?, el envase de poliestireno, donde hay muchos desafíos. Y hablábamos justamente, por ejemplo, en diseño. Y ahí vemos varias oportunidades, en particular las etiquetas, por ejemplo, lo básico es que sean etiquetas desprendibles, idealmente que no hayan etiquetas, poder cuestionarnos ese diseño, las tintas que se utilizan, incluso digamos, la conformación del envase, que tiene muchos recovecos, o sea, hacerlo más liso para que no se, digamos, queden restos de producto. La tapa, digamos, podría pensarse evidentemente en algún diseño de envase que sea monomaterial, que requiera menos uso de material también, menos uso de otros que mezclas, ¿no es cierto?, papel, aluminio, PS en este caso. Entonces, eso por dar un ejemplo en ese envase, digamos, pero en todos los envases, digamos que hay hartas posibilidades de mejora. También acá yo creo que es relevante pensar en ciertas estandarizaciones para facilitar el proceso final a los recicladores, y yo sé que eso muchas veces atenta contra como las miradas más comerciales o de marketing, el uso de tintas, muchas veces, claro, que generan colores muy atractivos y aspectos muy, muy bonitos para que después la ciudadanía, los consumidores puedan adquirir estos productos, pero bueno, desde la perspectiva ambiental y pensando un poco en todo el ciclo final, puede que eso no sea lo más favorable. Entonces, hay desafíos en ese sentido, y yo creo que es importante acá la colaboración, la unión, digamos, entre todo esto, en este caso, digamos, los regulados que están afectados, digamos, por la ley REP, impactados, digamos, por la ley REP de envases y embalajes, y creo que hay hartos espacios ahí de poder continuar trabajando con esa mirada. Y es algo que nosotros impulsamos harto en el Pacto Chileno de los Plásticos. Hemos visto que se puede, hemos llegado a acuerdos, no siempre las discusiones son sencillas y los acuerdos son sencillos, pero se puede. Así que nada, nosotros seguimos trabajando en esa dirección, en particular en los plásticos donde esta cadena de valorización está un poco más débil, como hablábamos, el poliestireno, también los plásticos flexibles que acá se ha comentado, ¿no es cierto?, el polipropileno, el polietileno que Michelle conoce muy bien. Así que eso Los flexibles que tenemos. Bueno, los flexibles, claramente, polipropileno flexible, polietileno flexible, sí. Totalmente. Oye, para complementar lo que dice el alcalde, cómo involucrar a la comunidad. Yo te conté una experiencia que tuvimos nosotros hace algunos años atrás. Yo creo en la economía circular, soy un fanático de la economía circular, y yo creo que la primera palabra es clave: economía. Esto es un modelo de negocios, ¿ya? No es filantropía ambiental. Y hoy día confiamos en que cómo meter a la gente a que vaya a reciclar, pero hoy día reciclar es más caro que dejarlo en la bolsa negra afuera. Entonces al final estoy tratando de que la gente, ellos sean un poco los filántropos del sistema. Nosotros hicimos una experiencia algunos años atrás en el Punto Limpio, que está al lado del aeródromo Toda Lava. Yo no podía empezar a pagarle a la gente. Entonces lo que dijimos fue, todos esos materiales los vamos a tomar, los vamos a transformar en productos que los vamos a vender en el Sodimac, que está ahí mismo. Y parte de la utilidad nuestra, no toda la utilidad, parte de la utilidad lo vamos a devolver a la comunidad que está ahí. Y tomamos poco esa plata y lo pusimos en un techo solar para un colegio de niños vulnerables que está ahí, que es el Colegio Puelmapu. Y la idea era que el colegio tuviera más plata para educar en vez de pagar la luz. Y funcionó, lo hicimos, y le contamos a la comunidad del colegio lo que habíamos hecho, cómo había funcionado todo esto. Y aumentamos un 37% las visitas al Punto Limpio, a ese que está ahí, porque la gente sintió que recibió algo. Porque cuando tú vas hoy día a la ley REP en Europa, en estos lados, les cobran. Al final que acá en Chile no es muy, al final el que contamina paga, pero allá también se cobra a la gente. Acá no se puede. Entonces, ¿por qué no hacerlo al revés? Dijimos, bueno, la zanahoria o el garrote, la zanahoria. Y le pusimos la zanahoria y funcionó.
Y esa experiencia está, de hecho, nosotros por eso ganamos el Premio Nacional de Medio Ambiente, me lo entregó el príncipe Alberto de Mónaco. Pero, Otro es nivel. increíble, o sea, y no estoy diciendo que nosotros fuimos los filántropos, nosotros seguimos haciendo negocio con eso. Pero funcionó, pero a la gente le llegó algo de vuelta. Y cuando a la gente le llega algo de vuelta, se compromete mucho más con esto. Entonces también es una forma también que las empresas empiecen a ver cómo pueden involucrar a la gente con esto. No tiene que por ser Claro. tan difícil. Y no solo las empresas, Natalia, de todas maneras es un problema de incentivos, pero acá hay instrumentos que no se han implementado. O sea, la misma ley entrega la potestad de otros instrumentos complementarios como ecodiseño, tú lo mencionaste, como sistemas de depósito reembolso, otros más generales, ¿cierto? Y le entrega al ministerio, le delega la posibilidad de obligar a través de estos instrumentos vía reglamento, que es muy potente. O sea, esto aquí la discusión parlamentaria confió en el regulador de tal manera de que esto se pueda implementar bien. Entonces, estos sistemas obviamente que les faltan piezas y eso es lo que estamos viendo acá. Y el otro tema que quedó trunco, y es lo que tú preguntabas sobre las multas, acá el principal foco, el principal susto cuando estábamos regulando la ley, oye, los productores no van a querer participar en los sistemas de gestión, no se van a sumar. Entonces pongámoslo como falta gravísima, ¿cierto? No, si no te sumas, esto es gravísimo. Pero las multas que habían en la redacción antes de llegar al Congreso eran distintas. La verdad, las multas por no participar en el sistema de gestión eran no poder vender los productos. Eran mucho más duras. Y si tú no cumplías con eso, obviamente que te expulsaban del registro. Era una cuestión bien draconiana. A la horca. Que era muy europea. En Europa, esa es la lógica. Y ahora quedó, y la multa por el incumplimiento de las metas estaba indexada a las toneladas y el costo de reciclaje. Ahora quedó muy similar al de la superintendencia, en un rango de unidades tributarias anuales, etcétera. Entonces, acá se dislocó, entre comillas, la garantía que se establece del establecimiento de multa. Entonces, pasa algo raro, por ejemplo, que las multas graves tienen un tope de 5.000 UTA y las multas gravísimas de 10.000 UTA, pero todas deben responder al beneficio económico que se obtuvo. Entonces, por ejemplo, el hacer la gestión a través de gestores que no estén registrados, etcétera, probablemente tiene un beneficio económico mucho menor que no cumplir la meta. Entonces, mi impresión es que cuando se empiezan a aplicar multas, Dios quiera que no, ¿cierto? Que se cumpla todo, pero cuando se empiezan a aplicar multas, las multas graves van a ir al tope, a las 5.000 UTA, y las multas gravísimas que parten de una UTA van a ser más bajas que las graves. Entonces, aquí hay un tema que obviamente no quedó bien en la ley, que es difícil de leer porque en verdad uno tiene que entender la maquinaria interna del regulador, pero que hace que el sistema no opere con los incentivos correctos porque aquí tenemos que adivinar cuál va a ser la prioridad, en este caso de la superintendencia. Y por último ahí tenemos otro tema, que adelantarse a la digitalización también va a ser muy potente. O sea, aquí lo que se pensó era un sistema con blockchain, en que la trazabilidad tú la veías ahí en tu celular, ¿cierto? Y podíais ver el producto, el lote específico, etcétera. Ahora estamos en planilla Excel. Entonces, obviamente ir mirando esto al futuro nos va a ayudar a tener más eficiencia en el sistema. Buenísimo. Oye, les agradezco haber participado del conversatorio. Antes de cerrar este espacio de conversación y pasemos a las preguntas del público y los que están vía virtual, me gustaría que cada uno tuviera su minuto de cierre donde nos pudieran comentar cuál es el principal cambio que ustedes ven tenemos que ejecutar como ciudadanos, ya no en nuestro rol, sino que como ciudadanos para lograr el cumplimiento de la ley, entendiendo que tenemos este proceso de 12 años y que los europeos tuvieron 30 años para poder cumplirlo y nosotros tenemos que hacerlo de manera súper acelerada. ¿Cuál sería el mensaje a entregar? Por favor, alcalde, parte usted. Sí, oye, un segundo previo, a propósito de los incentivos, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos la experiencia de edificios a los cuales hemos invitado al proceso de reciclaje y le hemos ofrecido que sobre la base del cumplimiento de determinados volúmenes se le puede hacer reducción parcial del pago de los derechos de aseo. O sea, efectivamente también implementamos
incentivos específicos a nivel local. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para esto, regularlo, para generar incentivos a los municipios a que implementen cosas de este tipo, porque finalmente se reducen también los ingresos que percibe el municipio, aunque son bien marginales por concepto de pago de derechos de aseo. Yo no sé si todos saben, pero en general el único mecanismo eficiente con que se pagan los derechos de aseo es cuando van en las contribuciones, y en las comunas de menos recursos, que tenemos un porcentaje muy importante de gente que no paga contribuciones, se supone que el municipio tiene que cobrarle directamente a los vecinos. De manera que ahí hay que probablemente hacer un cambio entre regulatorio y de cómo somos capaces de implementar estos incentivos, estos mecanismos. Y lo último que quiero decir ahora en la línea de tu invitación, una reflexión final. Yo creo que de la conversación que hemos tenido aquí queda súper claro que hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor en materia de información, de capacitación, de sensibilización, y ahí hay un rol muy importante del Estado, pero también hay un rol mucho más importante de los privados, y yo creo que hay que ponerlo como un elemento central de la gestión hacia adelante. Y lo último, efectivamente, si no hacemos un cambio hoy muy radical respecto de cómo concebimos nuestra relación con el consumo, con los productos, si no hacemos un cambio muy importante en nuestra relación con los residuos, efectivamente creo que el impacto que va a tener en nuestra vida cotidiana va a ser muy lamentable, y en ese sentido una invitación a que los municipios jueguen un rol muy activo, no solo de ir a golpear la puerta a los Gran SIC, y los Gran SIC también vayan a los municipios, expliquen, superemos la resistencia, hay desconfianzas también, hay desconocimiento, que generemos una conversación que efectivamente contribuya a acelerar mucho más el proceso, y que cada uno de nosotros juegue también un rol muy activo, que cambie el paradigma y que efectivamente nos permita construir un país mucho más justo, mucho más equitativo y, por supuesto, ambientalmente mucho más sustentable. Muchísimas gracias, alcalde. Sí, tomando un poco algunos de los puntos que planteó aquí el alcalde, me parece muy relevante tener presente el importante rol que cada uno de nosotros cumple, el cambio de paradigma. Cada uno de nosotros somos consumidores, cada uno de nosotros toma decisiones, digamos, todos los días en torno a estos temas, pensando siempre que lo ideal es la prevención, el mejor residuo es el que no se genera, digamos. Y ahí hay muchas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, y también las empresas, ¿no es cierto?, en el diseño de sus envases, como hablábamos, evitando, por ejemplo, el sobreempaquetamiento, los gramajes de los envases, entre otros aspectos. El reuso también es muy relevante en la medida que hay varias alternativas de productos que pueden ser adquiridos en envases reutilizables, y con eso evitamos la generación de residuos, ¿no es cierto? Así que eso es muy relevante también, y eso también requiere cambios de hábito y comportamiento. Y bueno, yendo al reciclaje, la acción más sencilla, ¿no es cierto?, en cada una de nuestras casas, el poder diferenciar lo reciclable de lo que no lo es. Esa simple acción, el valor que tiene, digamos, y que permite que toda esta cadena funcione, así que es muy relevante que podamos cada uno de nosotros ejercer ese rol, digamos, y también hacer todas las acciones que estén en nuestras manos, dependiendo del rol que cada uno cumple, ¿no es cierto?, para poder llegar masivamente con este mensaje, con lo beneficioso que es, con lo necesario que es, con la triple crisis, ¿no es cierto?, que se comentaba, ambiental en la que estamos. El rol que cada uno de nosotros puede jugar es muy relevante. En general, en las encuestas de reciclaje, las personas comentan que reciclan y que tienen actitudes de este tipo. Lo que hay subyacente ahí es que les interesa, que les importa, y que debieran, digamos, tienen ganas de poder hacerlo bien. En la práctica eso no pasa mucho, entonces ¿cómo esa sensibilidad que entendemos que existe, cómo la tomamos y la llevamos a la acción? Muchísimas gracias, Fernanda. Michelle. Yo creo que los desafíos están en el input y en el output. Para mí eso son clave. ¿Cómo generamos los incentivos para que la gente realmente tome conciencia de esto y empiecen a llegar los materiales en las calidades que tienen que llegar a las plantas de reciclaje? Que también hoy día es un desafío tremendo. Mucha gente lo deja nomás ahí y después uno llega a la planta y es un camión de basura. Entonces, ¿cómo generar esos incentivos para que la comunidad, como te decía, cómo le retribuyes de alguna manera? Como te decía, economía circular, de alguna manera ellos les tiene que llegar algo de vuelta. Y después en el otro lado, cómo genera la atracción de demanda de todos estos materiales que van a estar, que también es importante. Lo que yo siempre pongo el ejemplo, lo que me pasó a mí con las cuerdas de la Patagonia. Yo tenía este problema con las cuerdas, las empecé a reciclar.
hasta que llegó CSU y me dijo, yo te quiero comprar pallet con estas cuerdas, y me puso una orden por 80.000 pallets, y mi problema no era cómo reciclar 30 toneladas, era cómo iba a buscar 2.000 toneladas al sur. Y esa orden de compra generó todo lo que hicimos porque genera esa atracción de demanda. Entonces, si tenía esas dos puntas, todo lo demás ya está bastante armado con la ley nos dejó eso. Entonces, falta esas dos puntas que también la autoridad empiece ya a regular por los dos lados. Muchas gracias. Clave de la demanda. Buenísimo, Michelle. Cristóbal. Sí, muy brevemente, yo creo que aquí tenemos que transitar, y me cuelgo de lo que decía Michelle, desde la filantropía al mundo de la responsabilidad. La verdad, siempre se habla de la buena voluntad del ciudadano para separar en origen, etcétera. Los municipios siempre fueron responsables del manejo y siempre se han sentido así. La ley extiende la responsabilidad de productores, pero finalmente quizás los consumidores todavía no sienten el peso de la responsabilidad acá que tienen en el impacto que generan. Entonces, yo creo que falta esa parte de que finalmente toda la cadena de consumo y producción sea responsable de este proceso y de su éxito. Y para eso, obviamente que está bien, podemos esperar la ley, la regulación, pero a través de mecanismos voluntarios se ha avanzado muchísimo. Recordemos lo que pasó en descarbonización y cambio climático. O sea, el retiro de las centrales de carbón fue un compromiso voluntario de las empresas. Entonces la ley establece una meta, que esa es la obligación. Bueno, eso no obsta que se vaya mucho más allá. Lo mismo los municipios, obviamente, que están yendo mucho más allá hace mucho rato, y falta ahí quizás que los consumidores vayan un poquito más allá y que quizás se involucren, obviamente quizás teniendo que pagar un poquito más caro por lo que hacen, considerando los impactos que generan. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar el espacio de preguntas. Mientras se preparan los micrófonos, voy a tomar una pregunta que nos llegó desde la ala virtual para el alcalde, y dice: respecto del trabajo con los recicladores de base, alcalde, en su comuna, ¿cómo integraron a los recicladores de base informales al trabajo del Gran SIC en convenio con el municipio? Sí, bueno, en el caso nuestro, yo lo conté, hace años estamos trabajando nuestro modelo de gestión con recicladores de base. Y por tanto también vinimos trabajando en un proceso de formalización, de capacitación, de certificación, y fuimos trabajando de esa manera no solo en la relación del municipio con los recicladores, sino también fuimos articulando la relación con empresas, con otros actores del sistema, incluso antes de la ley, digamos, de manera que cuando nos tocó implementar la ley REP, primero en la conversación con los sistemas de gestión, fue parte de la primera conversación como condición para avanzar, que tenía que ser incorporando los recicladores de base. Y segundo, hubo un salto muy significativo en el sentido de fortalecer los procesos de capacitación y certificación para que pudieran cumplir con las condiciones de implementación del sistema. De manera que creo que ahí influyó cómo habíamos venido trabajando antes, en formalización, capacitación, certificación, y después en el trabajo con Resimple, dimos un salto muy importante en el sentido de involucrar a otros actores y fortalecer esos procesos. Hoy los recicladores de base son una pieza fundamental, no solo en el proceso de recolección, sino también en el vínculo con la comunidad, en que ellos juegan un rol muy importante también de estímulo y de capacitación a los ciudadanos respecto de cómo reciclar mejor, y de manera que es una parte muy importante del sistema. Buenísimo, muchísimas gracias, alcalde. Marie de Chazó. Hola, me llamo Marie de Chazó, soy directora de ANIR y gerente de una empresa gestora también que se llama Zulo. Muchas gracias por invitarnos. Yo lo que puedo observar de esta conversación muy entretenida e interesante es que abordamos muchos desafíos técnicos, ¿no? Desde el ecodiseño, las etiquetas, la tinta, hasta llegar a la atracción de demanda, pasando por las multas, los permisos, las ordenanzas. Y mi visión es que, más allá de eso, el mayor desafío es aquel que el alcalde tocó, que es la resistencia al cambio y finalmente la confianza, y lo que tiene que ver con la transparencia y la trazabilidad. Entonces, yo creo que habría que ahondar en esta conversación, quizá en otra oportunidad, porque como es una actividad colectiva que involucra a distintos actores, yo creo que por allá va también el mayor desafío de todos nosotros, ¿no?
Y la pregunta es la siguiente, pero eso no era una pregunta, era un aporte Pero se agradece humilde. muchísimo la colaboración es clave. sin duda. Sí, y entonces la pregunta es cómo generamos la confianza o evitamos la desconfianza y con distintos actores digamos, de organizaciones culturalmente muy distintas, con razón de ser muy distintas, como son los municipios, las empresas, etcétera, ¿no? Hablamos de recursos y en el entendido que Resimple y los otros gestores, su rol es lograr las metas a un costo óptimo. Obviamente tiene que tomar elecciones, ¿no? Elegir y quizás el gran desafío de educación demanda más recursos. También tengo en mi sector otra idea, digamos, que tiene que ver más bien con otros gastos que quizás se están reduciendo por estrategia. Yo pensaba en unos actores que no se han mencionado acá y no están, entiendo, en la ley, que son los gobiernos regionales. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de fondo que hacer con los gobiernos regionales y quiero saber qué piensa Resimple de ello, qué han hecho, porque hay una voluntad, creo yo, de los gobiernos regionales, disponibilidad de recursos que sí pueden aportar a nuestra causa, ¿no es cierto?, en general. Y yo creo que, bueno, qué pena que se fue el subsecretario, porque yo le quería decir eso a él. Pero bueno, entonces la idea es un poco hablar sobre eso, ¿no? Muchas gracias. Bien. Yo estoy de panelista, o sea, no estoy de panelista casi. No, La pero pregunta Resimple, no sé, nada. el Pero presidente. sí, para poder abrir la pregunta respecto, o sea, responder respecto al GORE, nosotros sí tenemos relación con ellos finalmente y es parte también de la estrategia poder conversar. Ayer fue el lanzamiento justamente de su estrategia de residuos sólidos, presentaron un estudio y finalmente es parte de nuestras conversaciones constantes que tenemos con la autoridad, también definir de qué manera ellos pueden aportar a esto. ¿Puedo decir una cosa sobre eso? Perdona un segundo. Sí, claro. Hay que tener presente que desde el gobierno regional hace ya harto rato, mucho antes de la implementación de la ley, había un esfuerzo bien importante en materia, por ejemplo, de recursos para infraestructura. Los puntos limpios fueron una inversión muy importante. Nosotros hoy día trabajamos con Resimple con 2 puntos limpios fijos, porque tuvimos un modelo de puntos limpios móviles también, con 2 puntos limpios fijos que fueron financiados por el gobierno regional, el centro de acopio. O sea, yo creo que ahí hay un esfuerzo importante de los gobiernos regionales en materia de infraestructura y estoy de acuerdo que hay que mirar más integralmente otros aportes que pudieran hacer, por ejemplo, en la relación con los municipios, para efectos de estimular este proceso de que los municipios puedan acelerar su capacidad de vinculación con los sistemas de gestión, en sus metas, en fin. Probablemente haya también otros roles que puedan jugar, pero ojo que han jugado un rol bien importante y yo creo que más bien hay que ver cómo los ponemos en el sistema de manera... Cómo se sistematiza. Yo creo que ahí uno puede ser muy ambicioso en ello. Bueno, y cuando se redactó la ley, no existían los gobiernos regionales. Claro. Entonces, obviamente pero la estrategia de desarrollo regional tiene metas en materia de residuos en general, ¿cierto? Entonces, de alguna manera los gobiernos regionales toman esto como propio desde el punto de vista de la exposición final muchas veces, pero obviamente que la prevención y todas las partes de la jerarquía de la gestión de residuos son esenciales antes de llegar a la disposición final, que es lo más relevante. Y yo creo que acá se perdió también el sentido de urgencia, ¿eh? La verdad, bueno, los alcaldes, a mí me toca participar en muchos eventos con alcaldes en todo Chile y la verdad, yo creo que está muy patente el hecho de que se están agotando los sitios de disposición final. Y es un tema que en el sur de Chile ya está en la alerta roja, ¿cierto? Bueno, mismo Chiloé que tiene que trasladar sus claro, residuos 800 hasta kilómetros hasta Los Ángeles, con un costo sideral. Entonces, obviamente que acá el sentido de urgencia las autoridades lo tienen y los gobernadores regionales en particular, desde el sur hacia el norte, también han invertido mucho en disposición final, pero quizás deberían participar mucho más activamente en la gestión de los residuos. Exacto. Buenísimo, muchísimas gracias. No sé si tienen algo más que aportar o vamos a la última pregunta del público. Carola Moya. Hola, gracias. Sí, Bienvenida. desde la sociedad civil. Importante también. Sí, y quizás no es para ustedes, así que les voy a poner de pronto en apuros en responder, porque creo que el principal problema que existe actualmente con
la ley REP, me siento un poco intimidada con tanta cámara, es que existe un desconocimiento de la cadena de reciclaje y del rol que tiene cada uno de los actores, en donde efectivamente la gente sigue creyendo que el reciclaje tiene que ver con la buena voluntad de los municipios, ¿ya? No entiende todavía que es responsabilidad de las empresas, ¿ya? Y por lo tanto se le sigue cuestionando, criticando y un poco haciéndole como exigencias a las empresas que no están haciendo nada, ¿ya? Y es porque existe un desconocimiento de que efectivamente los sistemas de gestión y estos municipios que ahora tienen efectivamente herramientas, puntos limpios y mejores capacidades, están financiadas por las empresas. Entonces, teniendo en cuenta que la ciudadanía, como consumidores, tenemos una relación directa con las empresas, ¿cómo creen ustedes que se puede hacer una mejor comunicación sobre las acciones que se están desarrollando? Porque salvo que necesites algo del municipio, tú no tienes una relación con el municipio, ¿ya? Te retiran la basura, te retiran el reciclaje, pero no está la empresa en el inconsciente colectivo como responsable de efectivamente lo que implica la ley de responsabilidad extendida al productor. Entonces, ¿cómo podemos hacer el ecosistema en general para poder explicarle de mejor manera, tanto a nivel desde las empresas, pero también desde el Estado, y la responsabilidad que les cabe a los sistemas de gestión, para que efectivamente la ciudadanía entienda que así yo también tengo un rol que cumplir, que es la corresponsabilidad de hacerme cargo de mis envases? Pero para eso necesito entender que la empresa es la que está tomando como la batuta, haciéndose responsable por obligación, pero también haciendo nuevos cambios para que facilitarnos este reciclaje. Entonces, yo sé que no es les tiro ahí un poco la pelota, porque en realidad es más de las empresas, de los departamentos de marketing, de comunicación, ¿qué están haciendo para que esta relación directa con el producto que yo voy a comprar en góndola efectivamente entienda que quienes están detrás de este nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo... la era del reciclaje, están efectivamente las empresas haciendo su parte, para que así, como ciudadanía, también nos sumemos y no creamos que es buena voluntad simplemente, sino que cada actor tiene su rol y responsabilidad. Sí, buenísimo, muy bueno el challenge, Carola. Y bueno, finalmente la respuesta no es una sola. Yo creo que acá estamos aprendiendo, si bien esto es un modelo que está implementado hace más de 25 años en el resto del mundo, no nos vamos a traer a los alemanes para acá, sino que estamos chilenos viendo cómo vamos a lograr la implementación y es parte del desafío. Vamos a partir con el sello, que es algo que tenemos que empezar a potenciar para hacer que sea fácil reciclar, que la distinción entre lo que se recicla y lo que no se puede reciclar sea más amigable de cara al ciudadano, proceso en el cual tú también vas a seguir participando. Y ahí, no sé si quieren comentar algo adicional, pero finalmente es parte de lo que estamos hoy día empezando a construir. La comunicación es el cambio cultural que tenemos que generar. La parte clave justamente es cómo logramos transmitir lo que estamos ejecutando. Así que muy buen challenge. ¿Puedo ¿sí? hacer? Sí, claro. A mí me da vergüenza porque yo soy súper bueno para conversar, No, pero nos dimos cuenta. pero no me importa. Oye, no, mira, lo que pasa es que me quedo dando vuelta a una cosa que anterior y quiero opinar de eso también, en relación al tema de las confianzas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace algunos años atrás había municipios que hacían da lo mismo, no sé, no quiero calificarlo, no sé si bueno, intensivo, profundo, pero hacían procesos de reciclaje y después hubo investigaciones que demostraban que todo el esfuerzo de reciclaje en realidad era un poco una farsa, porque se hacía el proceso de reciclaje y después en realidad se juntaba todo y iba a la disposición final. Y esto fue bien escandaloso y yo creo que generó una percepción de los ciudadanos y ciudadanas en el sentido de que el reciclaje que hacían los municipios, porque finalmente el municipio de La Cara era falso. Entonces ahí se instala una desconfianza desde la ciudadanía hacia el sistema de reciclaje, sin distinguir necesariamente la operación del sistema. Después yo creo que en general hay harta desconfianza en nuestro país entre lo público y lo privado. Por distintas razones, yo creo que la mayoría de las veces es injustificada. Y yo he visto, porque lo conté al principio, he ido a regiones a hablar sobre esto y los municipios tienen harta desconfianza
de los sistemas de gestión, que nos van a imponer condiciones, no sé qué, que van a afectar nuestro modelo, nuestro esfuerzo, no sé qué, que no van a querer trabajar con nuestros recicladores de base. Claro, la y, en fin, dificultad de recoger el mercado que ya está operando. efectivamente. Ese es un gran desafío. Y esa desconfianza también contribuye a esto, que no haya una fila de municipios golpeando las puertas de los Grand SIC. Y probablemente, esto no está dicho, y yo por lo menos no lo puedo decir también puede que desde los sistemas de gestión haya una cierta desconfianza. No, mire, quizás estos municipios no tienen ni idea, vamos a tener que, va a ser un cacho, no sé qué. Lo que quiero decir, efectivamente, hay desconfianzas mutuas en el sistema bien compleja. Y yo, en ese sentido, quiero decir, creo que hay que hacer un esfuerzo, por un lado, de ir perfeccionando las consideraciones regulatorias, los mecanismos de supervisión, etcétera, pero también hay que generar una cultura de la confianza. Hay que generar una cultura de la colaboración para enfrentar este desafío. Y eso yo creo que es más difícil, pero más necesario. Y ahí creo que hay que hacer un esfuerzo importante. Y una última cosa que quiero decir, juro que no hablo más. Yo siempre juro esto y no siempre cumplo. Independiente del rol de los productores, independiente del rol de los sistemas de gestión, yo les puedo garantizar fehacientemente que por lo menos por un largo tiempo, cualquier cosa que falle, la crítica va a ser al municipio. Alcalde, haga algo. Porque, te digo, o sea, hoy día con el sistema, si falla el camión porque no sé qué, nadie dice, oye, el sistema de gestión no, fíjate, no ha pasado. No, el municipio. El municipio es la primera cara. Y en ese sentido, no quiero que nos victimicemos. Lo que quiero decir es, ahí es más necesario aún que, sin perjuicio, que informemos qué está haciendo cada uno de los actores, cuál es el rol de cada uno de los actores, etcétera, seamos capaces de poner en el centro la colaboración como parte del sistema y el rol del municipio, más allá de la responsabilidad específica consignada por ley. El municipio va a seguir siendo la cara ante la ciudadanía de buena parte del modelo, y en ese sentido tenemos que trabajar colaborativamente para fortalecer el rol de los municipios. Sí, a mí también me da un poco de vergüenza, pero te lo voy a decir muy breve. Es que esto es un cambio cultural muy fuerte, la verdad, y eso es lo que no se le toma el peso. Lo vimos así de la punta del iceberg con el tema de la prohibición de los plásticos de un solo uso, que es un tema menor, pero muy importante. Pero la verdad hubo que hacer cambios de conducta, repensar cómo ir al supermercado. Entonces, ya cuando avanzamos a temas de envase de embalaje, sobre todo, va a ser muy complejo implementar en ese sentido para la comprensión del ciudadano. Y desde el punto de vista de la responsabilidad, yo creo que ahí está uno de los incentivos clave, ¿cierto? Si los ojos están puestos en el municipio, bueno, tenemos elecciones ahora a final de año. Entonces, ¿por qué no en los mismos programas de gobiernos locales ponerse más ambicioso en cómo va a ser el despliegue del reciclaje, lo cual obviamente tiene que ir en colaboración con los sistemas integrados de gestión? Entonces, acá obviamente que esto no es fácil, va a requerir un proceso, pero al final del día el mecanismo está bien pensado. Entonces, eventualmente esto debería permear y ya tener resultados en sacarle valor a los residuos que estamos generando, que es lo más importante de esta ley. Muchísimas gracias. Tenemos la última pregunta del público. Paola de Santiago. Hola, buenos días. Sí, Paola Escobar de la Municipalidad de Santiago. Bueno, ya el alcalde en realidad me quitó la palabra. Un poco hacerme eco de lo que ya ha salido. Yo creo que ya 7 meses de la implementación de la ley REP, los municipios que partimos hemos sido coejecutores de esto. Yo creo que no ha sido un rol pasivo los que hemos tomado los municipios, porque siempre históricamente y por ley la gestión de residuos es una facultad o una atribución exclusiva de los municipios, y esta ley de alguna manera cambia el paradigma. Sin embargo, ahí viene un poco la consulta para Cristóbal, que trabajó en la ley, es que los municipios en esta ley fuimos relegados como a un segundo plano en términos de las atribuciones y las capacidades. Nosotros valoramos enormemente esta ley y el esfuerzo que se ha hecho por traspasar de alguna manera los cuidados, la responsabilidad de pagar el costo de las iniciativas de reciclaje que hasta ahora eran absorbidas mucho
por los municipios íntegramente, con aciertos y desaciertos, por cierto, pero en la medida o con la idea de avanzar. Y hoy día la ley nos relegó de alguna manera, pero seguimos siendo la cara visible para el vecino y vecina. Si no funciona el sistema, hoy día somos nosotros los que somos incompetentes o los que no sabemos hacer la pega. Y la única atribución que tenemos son las ordenanzas, que las ordenanzas también no son el medio ideal para hacer educación y capacitación y formación ambiental, es un medio más coercitivo, que tampoco es universal para todas las comunas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ordenanza, empieza a regir a contar del 1 de junio, que es al 31 de mayo, nosotros tenemos un compromiso con Resimple de tener toda la comuna con recolección ya diferenciada, entonces al primero le empezamos a aplicar el 1 de junio. Sin embargo, por ejemplo, la normativa dice aplicar a las viviendas. Santiago tiene el 90% de su construcción en altura. Yo sanciono al edificio, sanciono al vecino. ¿Qué capacidad de fiscalización voy a tener? No, cero. Entonces, nosotros lo que queremos y lo que estamos convencidos es avanzar en educación ambiental y formación de nuestros vecinos, vecinos que en un 60% es personas que están 2 o 3 años en la comuna. Por lo tanto, lo que hacemos hoy día en educación, lo más probable es que en 3 años más no esté a ese vecino que educamos. Entonces esto es permanente también, es un hábito, es una formación permanente. Y ahí sentimos, nosotros operacionalmente con Resimple estamos a diario conectados, hemos ido mejorando, porque hay un plan que también se aprueba a nivel nacional, no con las particularidades que tiene cada territorio. Entonces hemos ido viendo cómo adecuar los sistemas a cada realidad de la comuna, pero creemos que la deuda sigue siendo en educación ambiental particularmente, porque los recursos que quedaron para ese ítem, yo no sé cómo está contemplado los contratos ni la ley, pero finalmente es mínimo y ahí estamos colaborando fuertemente los municipios, pero necesitamos, y ahí también, bueno, lamentablemente se fue el subsecretario, yo creo que también falta un rol nacional y regional más activo. De hecho, los municipios negociamos solo los contratos o los convenios con los sistemas de gestión. No hubo un apoyo más institucional de alguna manera y alguno tendrá un mejor o peor convenio que otro, pero aquí yo creo que falta un ente de coordinación, a lo mejor el gobierno regional, como lo decían acá, pero que haga permanente este tema de educación y ambiental, porque si no, por toda la infraestructura y el esfuerzo que pongamos, yo creo que el sistema nos va a ir aumentando en los volúmenes que queremos de valorización y particularmente también hay un tema que nos gustaría y que me hago eco, es de ver la trazabilidad tal vez en un seminario posterior. Claro, hoy día estamos en la puesta en marcha, pero yo creo que tenemos que avanzar también en la trazabilidad. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, no era pregunta, era un aporte. Pues muchísimas gracias, Paola. Y ya con esto damos por concluido nuestro conversatorio. Les agradezco muchísimo cada uno de los aportes. Muchas gracias, alcalde, Fernanda, Michelle, Cristóbal. Antes de que se retiren, tenemos aquí un recuerdo para nuestros participantes por haber estado en este espacio. También agradecemos a las personas que se conectaron online, pero no se retiren todavía porque no hemos terminado. Para cerrar este conversatorio queremos invitar a Javier Fuentes, nuestro gerente general, a que nos dé unas palabras. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Bueno, primero que todo quiero agradecer a todos los asistentes por participar en este conversatorio de la Ley REP, la nueva era del reciclaje, aprendizaje y desafío. Mis especiales agradecimientos al subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, al alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, al gerente general de Atando Cabos, Michelle Compañón, a la directora del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, Fernanda Valdivieso, a Cristóbal de la Maza, ex superintendente del Medio Ambiente y director de posgrado de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y a nuestro equipo de profesionales de Resimple. Organizamos este encuentro con el objeto de poner en el centro del debate el presente y futuro de una de las políticas públicas ambientales más importantes de los últimos tiempos en Chile. Estamos muy conscientes del gran desafío que representa en múltiples áreas la puesta en marcha de la Ley REP, sobre todo
en el ámbito de la colaboración y el aporte desde cada uno de los actores del nuevo ecosistema que estamos gestando por un país más sustentable. De cara a avanzar hacia esa meta, espacios como este conversatorio, que promueven el debate de ideas en busca de perfeccionar regulaciones innovadoras como la ley REP, son siempre bienvenidos. Y el espíritu de Resimple es justamente poder aportar en ello, con la visión y la trayectoria que hemos construido desde los inicios de nuestro proyecto. Esperamos verlos muy pronto en otras instancias similares para que podamos seguir avanzando en este camino hacia un país más limpio y sustentable para todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Javier. Nos quedamos con las reflexiones y los desafíos que nos quedan por delante. Como representante del equipo Resimple, reafirmamos también nuestro compromiso con este ambicioso proyecto y la necesidad de convertir a Chile en un país mucho más limpio y sustentable. Antes de terminar, queremos invitar a los panelistas a que se ubiquen aquí, porque vamos a sacar una foto oficial a todos los que participaron de este conversatorio. Y a quienes se conectaron, muchas gracias por la conexión online y nos vemos próximamente.